el 6 de abril de 1969, en una cama del Hospital Militar de la Ciudad de México, llegó a su fin la vida del general de división Francisco L. Urquizo. Dice su certificado médico que el general falleció de causas naturales. La vida quiso que este soldado revolucionario, que participó en más de 50 hechos de armas y que muchas veces escuchó el zumbido de las balas y el estallido de los proyectiles muy de cerca, terminara su vida de forma apacible. Su funeral se llevó a cabo con la solemnidad que ameritaba la altura de su grado y su trayectoria. El cortejo fúnebre de su sepelio fue acompañado por un numeroso contingente de integrantes del Ejército Mexicano de la Revolución, de esas fuerzas armadas que él contribuyó a crear primero y luego a modernizar. A su entierro acudió un gran número de altos mandos del ejército y algunos de los sobrevivientes de la gran gesta revolucionaria. Con Urquizo se iba una generación de hombres valientes que fueron promotores del cambio social del país. En los últimos años, la vida le había cobrado la factura de tantas noches de fatiga en los tiempos de la lucha armada y de tantos días de apasionada entrega por construir lo que hasta hoy es nuestro país y lo que son nuestras Fuerzas Armadas. Sobre este punto, el capitán Óscar René Acosta Escapite, de la Asociación de Historiadores del Paso del Norte, dice: Francisco Urquizo es el gran reformador orgánico, operativo, administrativo y logístico. Él es el que viene a transformar todas y cada una de las unidades y las actividades del ejército postrevolucionario. En los últimos años de su vida, el general Francisco L. Urquizo, a causa del deterioro de su salud, se había retirado del servicio militar activo, pero había continuado con su tarea de escritor y recopilador de la historia de la Revolución Mexicana. También por esos años recibió varios reconocimientos. El más importante fue el que recibió en 1969, la medalla Belisario Domínguez, la cual se le entregó por los muchos servicios que prestó a la patria. En esa última etapa de su vida fue miembro fundador del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. En esta institución hizo aportaciones muy importantes para documentar debidamente muchos de los capítulos más relevantes del movimiento armado de nuestro país. Es indiscutible que el legado del general es invaluable, como lo señala el historiador chihuahuense Acosta Escapite. Una escuela donde asistieran oficiales que deberían de ser los mejores para aprender las técnicas y las tácticas de oficiales de Estado Mayor. Lógicamente estos deberían de ser los mejores oficiales a las órdenes de generales que tuvieran mando de tropas. Eso se puede decir que fue, ese estudio fue aprobado, fue inaugurado por el propio presidente de la República y recibió el nombre de Academia de Estado Mayor, que es la precursora de la hoy Escuela Superior de Guerra. Así como la Academia de Cadetes de 1821, idea de Diego García Conde, fue precursor del hoy heroico Colegio Militar, así la Academia de Estado Mayor se puede tomar como la precursora de la hoy Escuela Superior de Guerra, donde salen todos los oficiales que van a coadyuvar en el mando a los comandantes para llevar a cabo todas las operaciones que les ordene la superioridad. Entonces, en 1920 le dictan auto de formal prisión por extralimitación de funciones.
Después de haber desempeñado el cargo de secretario de la Defensa Nacional en la tercera parte del sexenio del general Manuel Ávila Camacho, el general nacido en San Pedro de las Colonias en 1891, pasó a ser, en el sexenio del licenciado Miguel Alemán, jefe del Departamento de la Industria Militar, en donde aparte de poner orden y disciplina en esta importante dependencia del ejército mexicano, siguió supervisando que las tropas de nuestro país se siguieran equipando con los más modernos uniformes y dotadas del mejor armamento. El presidente de la República, Miguel Alemán, le confirió ese cargo, sabedor de que el general era el hombre ideal para esa misión, dada su gran capacidad organizativa y administrativa. Antes de pasar a la jefatura del Departamento de la Industria Militar, una de las últimas acciones que emprendió el general Urquizo como secretario de la Defensa Nacional fue la creación del Cuerpo de Paracaidistas de México. El general había sido pieza clave en la modernización del ejército mexicano a principios de los años 40 y durante la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Después de la rendición de los países del eje Berlín, Tokio, Roma, el general le sugirió al presidente Ávila Camacho que se aprovecharan las buenas relaciones con las fuerzas aliadas y en particular con los Estados Unidos y se creara el Cuerpo Especial de Tropas Aerotransportadas de Paracaidistas Fusileros de México. El presidente Ávila Camacho vio con buenos ojos esa iniciativa y, según se cuenta, en el mes de febrero de 1946 salieron de nuestro país los elementos que formarían parte de la primera generación de estas selectas tropas. Este contingente era encabezado por el capitán primero Plutarco Albarrán López. Los elementos recibieron la capacitación debida y regresaron a nuestro país para después transmitir a muchas generaciones más los conocimientos adquiridos en aquella capacitación recibida en la Unión Americana. También en esos tiempos se dieron los momentos de la sucesión presidencial en nuestro país. En México se iniciaba de nueva cuenta la transición de los presidentes militares a la presidencia de la República ejercida por un civil. En esos días fue fundamental la participación e intervención del general Urquizo para que esa transición se diera de una manera tersa en el cambio de los gobiernos militares a los gobiernos civiles. En lo que respecta a la actuación del general Urquizo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el capitán Óscar René Acosta Escapita dice: la modernización y reorganización del ejército la realizó el general Francisco L. Urquizo al asumir la subsecretaría de la Defensa Nacional en agosto de 1942, teniendo en realidad la función de titular del ramo, toda vez que el expresidente Lázaro Cárdenas había aceptado la designación como secretario de la Defensa, por su prestigio internacional y por el estado de guerra que prevalecía en el mundo. Pero el general Cárdenas delegó todas sus facultades en el general Urquizo, logrando la integración del ejército mexicano a las circunstancias mundiales. Para eso se requería una verdadera visión de Estado, de largo plazo, de un acendrado patriotismo y una vocación de servicio, cualidades que concurrían en la persona del general Francisco L. Urquizo, quien además durante su gestión como subsecretario y luego como secretario de la Defensa Nacional demostraría de nueva cuenta una gran capacidad organizativa. Por primera vez se fundaron unidades permanentes como la primera, la segunda y la 38 División de Infantería. Se dieron bajas unidades prácticamente inútiles, reagrupándose en algunas de nueva creación
o en otras existentes, para lo cual, entre otras medidas adoptadas, se instruyó el Servicio Militar Nacional y se construyó toda la infraestructura requerida, incluyendo los actuales campos militares de la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, Irapuato, Morelia, Veracruz y Oaxaca, a fin de lograr la revisión y unificación de la doctrina y los criterios operativos. Se crearon el Centro de Entrenamiento de Infantería y el Centro de Entrenamiento de Caballería en Querétaro y Teotihuacán respectivamente, los cuales son precursores del actual Centro de Adiestramiento de Santa Gertrudis en Chihuahua, y se dieron cursos de actualización a los mandos de mayor jerarquía, triviales en apariencia, pero elementales para el buen desempeño de las tropas. Fueron la creación de facto de un servicio de intendencia que solo existía en el país, la modernización y simplificación de los uniformes y las insignias de todos los rangos. Por otra parte, para una adecuada administración, se creó la Dirección General de Personal. El ejército mexicano carecía de capacidad de movimiento, ya que era fundamentalmente hipomóvil, por lo que se formó por primera vez una brigada motomecanizada, según el modelo más actualizado para entonces, es decir, el de las unidades blindadas norteamericanas. Planeó, organizó y ejecutó las primeras maniobras de armas combinadas con fuego real para la mejor capacitación del Instituto Armado en Río Hondo, Estado de México, continuando tal práctica de forma periódica. En materia de infraestructura, además de lo ya precisado, dispuso la ampliación de las bases aéreas existentes y la construcción de las bases aéreas de Ixtepec, Cozumel y Chetumal, todas las cuales continúan en operación hasta la fecha. Siempre preocupado por el bienestar del soldado, promovió y obtuvo la promulgación de la Ley del Seguro de Vida Militar, antecedente directo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En cuanto a innovaciones de carácter técnico, logró la adquisición del más moderno material para todas las armas y servicios de México, como nunca había existido en el país. Promovió la participación de México en la Segunda Guerra Mundial con un contingente acorde a las posibilidades del país a través del Escuadrón 201. Formó las primeras tropas especiales conocidas como Grupo de Asalto y la primera unidad de tropas aerotransportadas. Asimismo, definió las funciones de la Policía Militar, reorganizándola. Inició el envío regular de personal seleccionado a capacitarse en el extranjero en las diferentes ramas del servicio. Para hacer más eficientes los mandos medios y superiores, dio un gran impulso a la industria militar. Esa fue la obra modernizadora del general Urquizo en el ejército mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre la participación del general Urquizo en este periodo histórico, el capitán Acosta Escapite comenta: a poner en funcionamiento en México lo que él aprende y conoce en sus largas visitas a los ejércitos americanos. Netamente nosotros somos producto del ejército americano, porque mucho de lo que México empezó a tener vino cuando él llega de subsecretario encargado del despacho, porque el secretario era Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas le reconoce la capacidad de organización y lo encarga del despacho, y él es el que empieza a adquirir armamento, vehículos, implementos de combate, y llegó a haber por esas fechas más de 300 aparatos voladores, aeronaves para la incipiente Fuerza Aérea Mexicana.
El general Francisco Eli Urquizo, antes de tomar posesión como subsecretario de la Defensa Nacional, se había reincorporado al ejército el 5 de marzo de 1934, cuando desempeñó un cargo importante en la Secretaría de Hacienda. En esa función, el general, ya reincorporado al ejército, pero con licencia ilimitada para separarse del registro, mostró su gran capacidad para organizar y ordenar el funcionamiento de esa oficina. La vieja oficina del timbre de la ciudad de Pachuca fue realmente modernizada por el general. El modelo que aplicó para manejar aquella oficina fue tan exitoso que fue replicado en todo el país. Como funcionario civil, el general tuvo algo de tiempo, el cual aprovechó para continuar con sus actividades literarias, creó un grupo literario en Pachuca y hasta ayudó a fundar una logia masónica, pues también formó parte de esa hermandad filantrópica. Urquizo se incorporó a las actividades civiles después de regresar de Europa, a donde tuvo que ir autoexiliado, después de haber salido de la cárcel, a donde fue a parar por leal al primer jefe de la Revolución Constitucionalista, Francisco Eli Urquizo, junto con el general Francisco Murguía, Francisco de P. Mariel, Federico Montes, Juan Barragán y el licenciado Manuel Aguirre Berlanga. Fue detenido después de que las tropas de Rodolfo Herrera asesinaron al señor Carranza en aquella oscura y húmeda noche de la Sierra Poblana. El coahuilense había sido uno de los pocos leales que permanecieron al lado del señor Carranza después de que los generales sonorenses se levantaron en armas en contra del proyecto civilista de don Venustiano. Carranza fue un personaje sumamente en la vida del general, como lo menciona el capitán Acosta. La Defensa Nacional le tiene oficialmente anotados 57 hechos de armas. Todos los traigo ahí documentados, pero el último es el que empieza el 8 de mayo hasta el 20 de mayo de 1920, cuando acompaña al Barón de Cuatro Ciénegas en su viaje huyendo de sus peores enemigos, Álvaro Obregón y Pablo González, que lo iban persiguiendo encarnizadamente por ese afán de querer hacerse del poder y dirigir a la nación. Después de haber salido en varios trenes de la capital de la República, el general Urquizo, junto con los leales a Carranza, participó defendiendo el convoy de los ataques lanzados por los insubordinados en contra del primer jefe, y una vez que los trenes ya no pudieron seguir, fue uno de los que después de echar pie a tierra, acompañó hasta el final al Barón de Cuatro Ciénegas. Urquizo contó que después de la medianoche, las tropas de Herrero hicieron fuego contra la choza donde dormía Carranza. Después del artero crimen, Urquizo y los sobrevivientes se dispersaron en la selva, para ser capturados uno a uno y ser sometidos a juicio por el asesinato de Carranza, por presuntamente no haber sido leales al presidente de la República. También fue acusado de peculado y de abuso de autoridad. El abogado del general, el licenciado Telésforo A. Ocampo, esgrimió una ingeniosa defensa, y después de que no se le pudo demostrar nada en su contra, Urquizo logró salir libre y partió a Europa con una licencia por tiempo ilimitado para separarse del ejército que él ayudó a crear. Urquizo fue el último secretario de Guerra y Marina del gobierno carrancista. Cuando se dio la separación del entonces secretario de la Defensa, él, como subsecretario, se convirtió de facto en el encargado del despacho de la Secretaría de Guerra y Marina. Durante el gobierno de Carranza, realizó una labor muy importante, pues gracias a su gestión se habían organizado y entrado en funciones varios cuerpos del Ejército Nacional. El general había formado a partir de una pequeña unidad la División Supremos Poderes, que se convirtió
en la guardia presidencial del señor Carranza. Casi se puede decir que fue el cimiento de lo que después sería el Estado Mayor Presidencial. Sin lugar a dudas, vale decir que en toda su función como militar, el general realizó su tarea con una profunda visión humanista en la cual se formó. Empieza a instrumentar planes de clase para cada clase. Empieza a efectuar pequeñas y largas jornadas de caminata equipados. Empieza a poner temas tácticos a las unidades que se van conformando. El general era un personaje organizador y metódico por naturaleza. Gracias a su gestión se logró reabrir el colegio militar, cerrado después del cuartelazo de febrero de 1913, y después de la firma de los tratados de Teoloyucan, donde se pacta la rendición del gobierno huertista y la desaparición del viejo ejército mexicano, propone que se reabra también la escuela de aspirantes de Popotla, donde se adiestrará a los mandos del nuevo ejército revolucionario. El general le dio orden al ejército mexicano, como lo explica el capitán retirado e historiador Óscar René Acosta Escapite. Una escuela donde asistieran oficiales que deberían de ser los mejores para aprender las técnicas y las tácticas de oficiales de Estado Mayor. Lógicamente, estos deberían de ser los mejores oficiales a las órdenes de generales que tuvieran mando de tropas. Eso se puede decir que fue, ese estudio fue aprobado, fue inaugurado por el propio presidente de la República y recibió el nombre de Academia de Estado Mayor, que es la precursora de la hoy Escuela Superior de Guerra, así como la Academia de Cadetes en 1821, idea de Diego García Conde, fue precursor del hoy heroico Colegio Militar. Así la Academia de Estado Mayor se puede tomar como la precursora de la hoy Escuela Superior de Guerra, donde salen todos los oficiales que van a coadyuvar en el mando a los comandantes para llevar a cabo todas las operaciones que les ordenen la superioridad. Francisco L. Urquizo fue sin duda pieza clave para la organización de las fuerzas constitucionalistas que derrotaron en el Bajío a las fuerzas de la Convención de Aguascalientes. Desde el inicio de la formación del ejército constitucionalista, Urquizo le hizo ver al primer jefe la necesidad de organizar correctamente a los cuerpos del ejército. Su paso por las guardias presidenciales del señor Madero le habían servido a Urquizo para conocer la estructura de un ejército formal, por lo cual Carranza le encargó la integración de varios cuerpos del ejército constitucionalista. El general, por su cuenta, elaboró un manual donde se establecía con claridad el escalafón de los mandos del ejército revolucionario. Al principio de la Revolución Constitucionalista, Urquizo va a formar aquel heroico y noble batallón de zapadores, integrado por mineros de la región carbonífera de Coahuila, que salieron de las entrañas de las minas, dejando atrás el pico y la pala, para tomar el fusil y defender el orden constitucional y vengar la muerte del señor Madero. Se incorpora al Estado Mayor de don Venustiano Carranza, que es el 1 de abril de 1913. Cuando le dan ese receso, se incorpora al Estado Mayor y ahí empieza a nacer en él esa necesidad de ver que no era posible que él, siendo capitán, de repente le dijo: "Usted cabo primero y luego subteniente". Entonces se empiezan a dar muchas actividades. Él empieza a hacer su trabajo de Estado Mayor sin ser oficial de Estado Mayor.
Urquizo se unió a las fuerzas del Plan de Guadalupe después del cobarde asesinato del presidente Madero. Urquizo Benavides había logrado escapar de la capital de la República disfrazado de empleado del ferrocarril y después de llegar a San Antonio, Texas, se dirigió a Igle Pass para cruzar el Gran Río y llegar a unirse al señor Carranza y formar parte del naciente ejército constitucionalista. En esos aciagos días, el lagunero volvió a empuñar las armas para luchar por una causa justa, como lo había hecho durante la Revolución Maderista. Unas semanas antes, Francisco L. Urquizo se había dado de baja del ejército mexicano, el cual había traicionado a sus principios y a su historia al sublevarse contra el jefe supremo de la nación. Urquizo había sido el único revolucionario maderista que había sido llamado por don Francisco para incorporarse al ejército regular y se había incorporado a las guardias presidenciales, donde había continuado con su adiestramiento y preparándose para el servicio militar. Desde su cargo como guardia presidencial, el sanpetrino se dio cuenta de cómo fue tejiéndose la trampa para derrocar a Madero. Ahí se dio cuenta de que los ataques y movimientos para derrotar a los insurrectos que estaban en la ciudadela eran solo una simulación. Francisco L. Urquizo luchó en la corta revolución maderista. Le tocó ser parte de las tropas que entraron a pacificar a Torreón después de la toma del 10 de mayo de 1911. En aquellos hechos se registró la matanza de chinos, cuyas causas precisas nunca se aclararon y por las cuales fue culpado el revolucionario lagunero Benjamín Argumedo. Urquizo cuenta que aquellas tropas eran más bien una turba confusa de ciudadanos y rancheros bien intencionados que empuñaron las armas para luchar contra la dictadura porfirista. El futuro general Francisco L. Urquizo se incorporó a la revolución como soldado raso en la comarca lagunera el 7 de febrero de 1911, en las tropas de la Segunda División del Norte que comandaba don Emilio Madero bajo las órdenes del coronel Sixto Ugalde en el primer regimiento de caballería, y se fue a la revolución maderista convencido de que el país necesitaba cambiar para bien de los mexicanos y convencido de que los ideales de Madero eran los correctos. Sobre su legado, el capitán Acosta dice: hay dos personajes salidos de la revolución. Uno de ellos es el hijo predilecto de Corral de Ábregos, Zacatecas, que es Joaquín Amaro Domínguez, que es el gran reformador educativo y legislativo del ejército mexicano, postrevolucionario. Pero hay otro personaje sumamente importante que también es un hijo predilecto de San Pedro de las Colonias, Francisco Luis Urquizo Benavides. Por su autobiografía, él nos dice que nace en San Pedro de las Colonias el 7 de junio de 1891 y desde pequeño él estuvo abrevando los rigores de la época, del trabajo y del estudio. Él aprendió a conocer la tierra y a quererla trabajando en la hacienda de su padre, don Francisco, al que le ayudaba. Urquizo, sin lugar a dudas, es un personaje fundamental en la historia de la Revolución Mexicana, y su hoja de servicio deja ver el gran amor que le tuvo a su padre. Hoy, a muchos años de su ausencia, es necesario conocer su legado, su importancia en la constitución de las Fuerzas Armadas mexicanas, las cuales emanaron de un ejército formado por valientes mexicanos que creyeron en la posibilidad de un México mejor.